Bueno, un cordial saludo para todas y todos. El día de hoy, pues, les quería hacer este video para presentarles la librería de atributos que hemos venido trabajando, construyendo y desarrollando en parques nacionales, la cual puede ser también un insumo para el desarrollo de sus actividades y trabajo. Y pues básicamente la idea de esta es que ustedes puedan tener un material para la construcción de los diseños de estudio. Entonces, esta librería de atributos básicamente tiene 6 pestañas. Es un archivo de Excel que ustedes pueden consultar en el material que tenemos para la sesión del día 28 de septiembre en horas de la tarde, y que es bueno que le den una revisada previa, digamos, al espacio de reunión. Entonces, en este contexto, pues, básicamente tenemos un instructivo que nos habla, digamos, del contenido que tienen las diferentes pestañas, los componentes de información y la descripción general de cada uno de esos componentes de información. La primera pestaña con la que contamos básicamente es los atributos que se tenían en la herramienta, digamos, Sula, y que se revisaron para generar, digamos, unos atributos que se trabajan en la herramienta Smart. La tercera pestaña, pues básicamente es el grupo de atributos que se han trabajado, ¿cierto? Básicamente, pues tenemos cerca de 320 atributos y pues se habla de una propuesta para la ubicación en Smart, ¿cierto? En ese contexto, pues se proponen utilizarlos como atributos de las unidades de muestreo, en vez de incluir los atributos propiamente, utilizar capas de información que nos pueden dar, digamos, la posibilidad de consulta y análisis a través de una capa o información espacial. Hay información que la podemos incluir en la descripción de los métodos. Esto lo vamos a ver también más adelante. Hay atributos propios que son el resultado de análisis de los atributos, digamos, base. Entonces, en gran medida el planteamiento es que estos atributos no sean, digamos, incluidos como atributos fundamentales de la herramienta, sino sean el resultado de un proceso de análisis de la información que se haría, digamos, de manera derivada de los atributos que incluyamos en un proceso de toma de información. Hay una serie de códigos que, digamos, genera Smart, que se articulan, digamos, con unos códigos propuestos desde la información que vamos gestionando, la información propia del metadato, que corresponde, por ejemplo, a toda esa información que nosotros vamos incluyendo en nuestra área de conservación y que podemos programar que salgan, digamos, en las planillas de campo. Todo esto lo vamos también a ver a detalle. Hay atributos propios del modelo de datos que, como les comentaba, son ese componente base de toma de la información. Entonces, lo manejaremos de esta forma. Y también, digamos, propiedades de muestreo, que son, digamos, propiedades que pueden variar o atributos que pueden variar entre las unidades de muestreo. Entonces, también los construimos para manejarlos en nuestros diseños de estudio. Y también tenemos las unidades de muestreo, ¿cierto? Que de manera general se pueden incluir de diferente tipo. Eh, Podemos, por ejemplo, tener una lista de los códigos de nuestras parcelas o podemos tener una información espacial de cómo funcionan, digamos, nuestras unidades de muestreo. Esas son, digamos, las posibilidades y uno puede explorar aquí un poco la propuesta. Sin embargo, esas propuestas pues, pueden tener una variación en, en respuesta, digamos, también a lo que requeríamos de información. Entonces, podemos ir organizándolas en función de cómo vayamos eh, teniendo, digamos, la organización de nuestras necesidades de datos en campo. Bueno, toda esta información espacial
básicamente, como ustedes podrán ver aquí, son esa información que es muy eficiente eh, poderla, digamos, incluir de forma espacial, ¿cierto? Es mucho mejor tener una capa de, puede ser las ciudades, los municipios, los departamentos, para hacer una consulta de la información, tener la información de las cuencas también de forma espacial, tener los departamentos espacialmente manejados u otras variables, pueden ser estas, u otros atributos que podemos ir identificando en el proceso. Tenemos pues esta información propia del metadato, aquí están algunos de esos atributos fundamentales, entonces nosotros nunca vamos a requerir un atributo como coordenada porque las planillas de campo lo generan automáticamente a través del Smart Mobile. También el líder y pues todo, digamos, los equipos que se generan en las áreas de conservación, digamos, los diferentes componentes como las coordenadas discriminadas, y todo esto, digamos, el sistema lo genera de manera automática, así como otros elementos que vamos a poder ir reconociendo. Y tenemos, digamos, los 6 tipos de atributos fundamentales que ustedes ya los conocen, los han, digamos, manejado, donde básicamente, pues, podríamos tener un atributo booleano, bueno, empecemos un atributo tipo árbol, que se refiere a un atributo donde tenemos diferentes niveles de información, desde ramas fundamentales hasta ramas más detalladas, como por ejemplo los diferentes niveles taxonómicos. Podemos tener un atributo tipo booleano, que se refiere a sí o no en un evento. Podemos tener la información de la fecha. Este atributo no se utiliza, digamos, para una fecha en la que estamos haciendo una observación, sino para la programación de un evento o, por ejemplo, en una encuesta, cuando estemos preguntando la fecha asociada a una cédula de su ciudadanía. Esto es un evento aparte de la observación. Tenemos también diferentes atributos tipo lista, atributos numéricos y textuales, ¿cierto? Los atributos lista, digamos, son muy poderosos para el desarrollo de consultas y pues nos permiten fácilmente tomar la información en campo, así como los atributos numéricos. Ya los atributos textos, pues se recomienda, digamos, no generar textos puntuales en función de la información que requerimos. Y seguidamente hay una descripción. Esta descripción, pues básicamente reúne la información que se tiene en las bases de datos del Darwin Core, ¿cierto? Como ellos tienen, digamos, descritas las diferentes variables y atributos, o también, digamos, como estaban en las hojas metodológicas de Zula. Entonces, en este contexto, pues uno puede utilizar la descripción e ir teniendo, digamos, una idea de lo que significa el atributo. Hay atributos que muy seguramente se podrían expresar en mucho más detalles y bueno, si en algún momento lo requieren, pues esa posibilidad está, digamos, latente. Listo. Entonces, de acuerdo con lo que veníamos hablando, pues tenemos diferentes necesidades de información. Por ejemplo, categorizadas las necesidades de información que tenemos para Flora, donde los atributos calificados eh, con valores como 3, es información que no requerimos tomar en campo, es información que no es primaria y que de hecho pues, puede ser solo utilizada en casos de ser requeridos por una base de datos. Información de tipo 2, que digamos es complementaria, pero tampoco es asociada a todos los procesos de toma de información. Por ejemplo, el componente de la cantidad del organismo, ¿cierto? Esto pues para especies que tienen un crecimiento particular en agrupaciones. Y ya digamos las variables que serían importantes o básicas para la toma de información, pues las calificamos con el tipo 1. Y así tenemos aquí algunos ejemplos, el tema de supervivencia, regeneración, cobertura de copas, área basal, y bueno, varios componentes
venimos incluyendo aquí en la librería de atributos. La siguiente pestaña básicamente nos habla de las medidas y hechos. Estos también son atributos y los vamos a revisar acá. Estos son estas tres atributos, ¿cierto? Que básicamente se utilizan en, digamos, esos procesos de toma de información que requieren mediciones o para los que, digamos, asignamos hechos puntuales. Entonces, en este contexto, en medidas y hechos, pues básicamente tenemos diferentes tipos de mediciones que, digamos, se categorizan en tres atributos: un tipo de medición, una unidad de medición y un valor de la medición. Entonces, por ejemplo, la alcalinidad tendría su tipo de medición, el valor de la medición que se le asigna en campo y las unidades que se toman para, digamos, estandarizar las unidades de medida en campo y contar, digamos, con esta información de la manera más completa posible. También tenemos una descripción y los utilizamos en función de los diferentes procesos de monitoreo. Esos atributos que eran de origen listas, ¿cierto? Por ejemplo, aquí las que son listas, todos esos atributos se ven reflejados en la pestaña que dice dominios, donde están, digamos, los diferentes dominios. Por ejemplo, si quisiéramos trabajar con actividades de aves, podríamos ir a hacerlo y simplemente podemos utilizar estas tipologías que tenemos para el dominio. Si requerimos incluir una tipología adicional, pues solo me comentan y hacemos la inclusión, porque tenemos la intención de tener las bases de información lo más estandarizadas posibles. Finalmente está el componente de diseños de estudio, ¿cierto? Los que tenemos aquí en este primer recuadro, pues básicamente son esos que tienen ya pruebas de, de trabajo en campo. Los que tenemos acá han sido los que se han venido utilizando para el proceso de migración. Entonces, de manera general, era la presentación de la librería de atributos, ¿cierto? Aquí en nuestro, digamos, trabajo de clase, específicamente en el espacio 27, aquí van a tener a su disposición la librería de atributos como tal y también este video para que puedan, digamos, hacer una revisión de estos intereses de toma de información que hemos venido, digamos, organizando y que hemos pues ido completando progresivamente para que vean si pueden utilizar algunas de las variables o atributos que manejamos en Smart. Y adicionalmente, aquí en lo que sería nuestra carpeta de Drive, que pues ustedes ven que tiene aquí esta organización, en el espacio de capacitación 4 tenemos estos mismos atributos, pero en formato XML que los podemos combinar a nuestros modelos de datos en Smart. Y eso pues también va a ser gran parte del trabajo que vamos a desarrollar mañana, así como modelos de datos, digamos, que ya tienen ciertas pruebas que ustedes pueden utilizar en función, digamos, de los procesos de monitoreo que ustedes vienen trabajando. Ese sería, digamos, el desarrollo de este video y muchas gracias por la atención y seguimos trabajando.